Antioquia la más educada. Cuando nosotros llegamos a la gobernación, estoy hablando del 1 de enero del 2012, nos encontramos varias dificultades, retos. El primero, por ejemplo, recibíamos un contrato recién firmado para construir el túnel de Oriente y lo primero que recibimos es de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales que nos dice, ese estudio ambiental no sirve. Nos tocó empezar a hacer otro, reestudiar, organizar todo el tema ambiental. Ya está superado todo ese tema ambiental y la semana pasada tenemos la oportunidad de ver cómo va avanzando la perforación de ese túnel de Oriente, que sin duda va a ser un hito fundamental en el desarrollo de Antioquia y un ejemplo de cómo se hace la ingeniería para construir con todo el rigor ambiental, que va a tener mucho que ver con estas autopistas porque va a haber cerca de 80 túneles de diferentes tamaños y lo tenemos que hacer muy bien y va muy bien. Resolvimos ese. El segundo problema es las autopistas en ese momento de la montaña y recibimos de parte de ISA, en el anterior gobierno, el gobierno del presidente Uribe con el ministro Andrés Uriel Gallego en infraestructura, habían arrancado todo este trabajo con ISA, se había hecho una cantidad de estudios, recibimos los estudios de ISA en una fase y encontramos la siguiente situación. Aquí están los estudios, repito, se avanzó enormemente, y recibimos esos estudios y descubrimos una cosa relativamente pequeña en la expresión verbal de lo que yo voy a decir, pero un lío grande, porque originalmente se pensaba que costaban 5 billones de pesos y empezamos a hablar con este señor que ha sido muy importante en todo este trabajo, este señor que yo estoy señalando acá, el primero aquí, Luis Fernando Andrade, director de la ANI, y el proyecto cuesta 13 billones de pesos. Entonces, está el trabajo con el rigor de ISA, con todo lo que se había hecho. Originalmente se pensaba 5 billones, pero no vale 5, sino 13. Y entonces, ¿qué hacemos? Cuento otro pedacito. Yo hablaba con Luis Fernando Alarcón, que era el gerente de ISA, y recuerdo hablando con él dos cosas, para ilustrar dentro de todo este contexto. La primera es, le digo, Luis Fernando, ¿y ustedes? Pues hay un estudio acerca de lo que va a pasar en el departamento de Antioquia con estas autopistas. Miren, ese no es el problema de nosotros. Nosotros estamos haciendo aquí un estudio que tiene que ver con los flujos vehiculares y la rentabilidad y la posibilidad de construir las autopistas. Y en segundo lugar, yo recuerdo que me decía, y además yo creo que a Urabá no da. Entonces ese era pues el problema, de 5 a 13 billones. Teníamos esto y siempre se decía, la vía a Urabá no cabe dentro de este contexto, no nos da en términos económicos. Bueno, el final es feliz, por supuesto, ustedes lo están viendo acá, pero para hacer ese final feliz se necesita el trabajo de personas que han hecho un esfuerzo extraordinario, todas las personas de la Gobernación de Antioquia con quienes hemos interactuado con el señor presidente. Recuerdo muy bien las reuniones que teníamos con Luis Fernando Andrade, con el señor presidente a la cabeza, el ministro Mauricio Cárdenas, en todo ese contexto, y es cómo vamos a hacer para financiar este proyecto. Repito, el salto era gigantesco, de 5 a 13 billones, esas son las discusiones en ese momento. ¿Y cómo se hizo? Pues con el rigor de los estudios y con el compromiso político, y yo lo he señalado una y otra vez, y esta es otra oportunidad para señalarlo, del señor presidente. Si no hay una decisión política donde se coge el rigor de los estudios, todo lo que significa para las finanzas de nuestro país, un proyecto de esta envergadura, pero hubo esa decisión política del señor presidente para decir, lo vamos a hacer. Y aquí estamos hoy celebrando eso y es del motivo de nuestra gratitud. De ahí en adelante pues empieza una cantidad de trabajo monumental. Todo esto es un trabajo exigente que se ha hecho con todo el rigor técnico, con todo el juicio. Y por eso señalaba a Luis Fernando Andrade, director de la ANI, cuando pues con él se empieza a articular todo esto. El señor presidente nombró a Federico Restrepo para que fuera la persona que desde Antioquia se encargara de que todo este proyecto estuviera articulado, o sea, no era un proyecto que lo iban a hacer en una parte y nos iban a traer a nosotros al departamento de Antioquia. Saludo a Amílcar Acosta, acabo de ver aquí a Amílcar Acosta, del director de la Federación Nacional de Departamentos, discúlpame que no había saludado. Y entonces, dice, tenemos esta persona, Federico Restrepo, articule todo esto del trabajo con la ANI y empieza a rodar todo este proyecto. Pues ha sido muy emocionante, todos los procesos de licitación, la articulación, organizar toda esta concesión, todo ese trabajo de las 4G que empezó y que después ha continuado el señor vicepresidente con la ministra
de infraestructura con Natalia, todo el trabajo que hizo antes Cecilia Álvarez dentro de todo esto, y ha sido una cosa extraordinaria. Entonces, pues nuestra gratitud dentro de toda esa estructura, todo lo que se ha hecho, todos han puesto y se han esforzado dentro de todo lo que significa esas discusiones que muchas veces se dan dentro del mundo de lo político y de un mundo donde tanto se comenta, pero el hecho fundamental es que hoy estamos viendo aquí un estudio que hicimos nosotros para mostrar y para darnos la oportunidad de darle las gracias a todos ustedes, a todos los trabajos que se ha hecho y lo que sigue, porque este es un trabajo que sigue, pero estamos en un punto seguro y es un motivo pues, de alegría y orgullo para todos nosotros. He trabajado con el alcalde de Medellín. El alcalde siempre me decía a mí que cuando él estaba de gobernador de Antioquia había empezado a discutir el tema de las autopistas, en qué formas, y hay muchas personas pues que, como les he dicho, el gobierno del presidente Uribe hace una parte, el salto que se tiene que dar acá, que lo dimos y será la gratitud permanente del departamento de Antioquia y todo ese trabajo que se viene haciendo. Esa es la historia de la construcción de estas autopistas. Y añado otra componente para terminar las anécdotas iniciales, para ponerle un contexto a todo esto. Este proyecto fue pues idea nuestra, dijimos, pues vamos a mirar qué significa esto para el departamento de Antioquia. Esto no es simplemente cuál es el flujo de vehículos por esta vía y cuántos van a pasar por acá y si los peajes que se van a ubicar acá dan para la concesión. Nosotros decimos, esto va a transformar el departamento de Antioquia y tenemos que estudiarlo. Y entonces, utilizando recursos de regalías que le corresponden al departamento de Antioquia de Ciencia y Tecnología, pues contratamos a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Pontificia Bolivariana, para que le pusieran el rigor del estudio académico, multidisciplinario, como lo hicieron ellos, y por eso es lo que estamos discutiendo hoy. Entonces, todo eso lo pegamos y aquí estamos. Voy a hacer entonces un rápido viaje. Yo sé que el presidente tiene que viajar, ahora aquí va a estar más contento en todo lo que estamos haciendo. Yo siempre empiezo con esta lámina, y es ¿cuál es el sentido de la política para lo que nosotros hacemos? Nunca se nos puede olvidar, porque vamos a mirar todo esto desde la perspectiva de nuestra mirada política para entender el desarrollo. Y nosotros arrancamos con un conjunto básico de principios. Nuestra obsesión desde hace 15 años que empezamos a participar en política son las desigualdades en el sentido de las personas y el sentido territorial, la violencia que nosotros hemos tenido en nuestro territorio, en nuestra sociedad, la cultura de la ilegalidad y la corrupción, que se juntan todos estos problemas y tenemos que resolverlos. Y nosotros los hemos resuelto en el sentido de Medellín la más educada, Antioquia la más educada y desplegando nuestra forma de entender la sociedad. Y aquí estamos por la política, y aquí hay muchas personas del mundo de la política que podemos tener diferentes visiones, pero somos los políticos quienes tomamos las decisiones más importantes de una sociedad, y aquí hemos tomado decisiones, estamos tomando decisiones y le estamos cambiando a nuestra sociedad el rumbo. Y todo eso siempre lo hemos hecho con un par de conceptos fundamentales. Una ruptura con esa política hecha alrededor del fin justifica los medios con tal de ganar cualquier cosa, son los medios los que justifican el fin. Si nosotros vamos, la forma como llegamos, vamos transformando la sociedad para poder hacer las cosas, y la otra, una construcción colectiva de transformación de sociedad que es coherencia, no contradecir los pasos anteriores, consistencia, respetar los principios para construir la riqueza más grande que es confianza. Y todo eso hace parte de la confianza. Esa es una explicación inicial. Vamos a darle una mirada y hago una síntesis, ya se ha dicho, pero lo hago yo en forma sintética. Vamos a venirnos desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Pero no se preocupen, pues no me voy a quedar aquí repitiendo todo. Aquí había unas culturas indígenas, lo mostró Rafael. Aquí había pueblos indígenas y había caminos que conectaban esas comunidades indígenas. Después, ¿qué había en el departamento de Antioquia? Había montañas, siguen. Selvas, siguen. Oro y agua. La condición de Antioquia fundamentalmente uno la podía reducir a esas expresiones. Los españoles empezaron a entrar por los caminos que tenían construidos los indígenas. Y este pueblo nuestro se convirtió en un pueblo minero, arriero, andariego, labriego, comerciante y negociante. Esa es la esencia de Antioquia. Esa es la historia nuestra, y esa historia nuestra tiene repercusiones, como cada lugar tiene su historia. Cada espacio tiene su historia, pero la historia de Antioquia está a través de esas palabras. La primera capital del departamento de Antioquia, Santa Fe de Antioquia, estaba el Oro, al lado del río Cauca. Después, y en esa época, Medellín no tenía ni el área metropolitana, ni el Valle de Aburrá, no tenía ningún tipo de interés, era una despensa agrícola. Aquí se cultivaba, pero aquí no había oro, aquí no había ningún interés. Y poco a poco se fue moviendo hacia Medellín. Y Medellín
Es una construcción de toda esta sociedad de nosotros en Antioquia que se convierte en la expresión de Antioquia, con todo lo que eso significa. Y de esa manera, Medellín se convierte en la capital industrial de Colombia. La transición del oro, del comercio, de los negocios, se va formalizando y tenemos un conjunto empresarial que empieza a ser el desarrollo industrial de nuestro país. Y cuando yo digo Medellín, en el fondo estamos hablando de toda el área metropolitana. Hoy ya no es Medellín, sino área metropolitana dentro de todo esto conurbados, pero esa es una evolución. Y el camino que hemos venido siguiendo en el desarrollo siempre fue, desde esa perspectiva industrial, hay que conectar a Medellín. Siempre el programa fue conectemos a Medellín. Y de todos los pueblos había que llegar a Medellín. Y si miramos acá el origen de muchas de las personas que estamos acá, tienen familiares en pueblos y aquí había que llegar a Medellín, donde empezó a pasar todo. Y fue creciendo Medellín en esta forma extraordinaria. Medellín sigue con su evolución maravillosa y cuando estoy hablando de Medellín ya estoy abusando de la expresión en el sentido de que esto se va ampliando. O sea, en Caldas está la locería colombiana, que es uno de los puntos de la industria de Colombia. Y en Medellín hace una evolución a seguir. Pasar de la capital industrial de Colombia, es el reto que nos fijamos desde hace un tiempo, a ser la capital latinoamericana de la innovación y el emprendimiento, manteniendo la riqueza industrial, pero nosotros tenemos que dar ese salto y venimos construyendo ese camino. Y dentro de todo esto, aquí sí me metí en un lío porque se me cayó este aparato, pues así soy capaz de armarlo. Dentro de todo esto, la pregunta es, ¿y Antioquia? Todos somos, y Medellín naturalmente es un punto de orgullo de nosotros en el departamento de Antioquia. ¿Y qué pasa en Antioquia? Pues vamos a ver. Voy a leer, esta sí está difícil de leer desde esta distancia, pero la voy a leer acá, discúlpeme. Esta es una frase de Tomás Carrasquilla, para que nos ilustremos acerca de qué significa esta Antioquia. Dios le dijo a esta Antioquia, te haré arrugada y escabrosa, para que tus hijos luchen contigo. Su vida no será en labranzas ni pastoreos apacibles. Habrán de sacarte el pan de tus propios entresijos. Mira, tu relieve es tal que tus mismos geógrafos habrán de confundirse. Los hombres que vuelen por tus espacios podrán darse mediana cuenta de tu formación, mas nunca podrán contemplarte tal cual eres en tu conjunto, ya que te estudien de soslayo y ya de plomo. Conforme lo dijo Dios, así tuvo que ser. Esa es la historia de Antioquia, dicha por Tomás Carrasquilla. Ese es el territorio donde nosotros estamos, esa es lo que significa este departamento de Antioquia y sobre ese es que se ha construido esta identidad de nosotros como antioqueños, antioqueñas. Esta es una gráfica, la leo en segundos. Es un índice de capacidades que desarrollamos con el señor rector de la Universidad de Antioquia, con su equipo en la Universidad de Antioquia de Economía. Lo estamos actualizando, esta es la versión anterior, pero dice, comparando, poniendo Medellín, área metropolitana, base 100, ¿qué pasa con las regiones del departamento de Antioquia? Y entonces es, si Medellín tiene 100, el oriente antioqueño tiene 72, el suroeste 55, el norte 49, el occidente 33, el Magdalena Medio 32, Urabá 25, Ojo Cauca 25 y nordeste 24. Eso significa, a mí me gusta ponerlos en términos de un morral. Si usted tiene un niño con un morral y el de Medellín lo tiene lleno, ese mismo niño parado en el nordeste, en Urabá, tiene la cuarta parte. Esas son las desigualdades profundas del departamento de Antioquia, puesto en términos regionales. Miren ustedes esa gráfica, esta la presentó, esa es la situación actual de nuestras vías. Hemos hecho, yo lo digo con orgullo dentro de todo esto de lo que significa la política y lo que significan las discusiones, una transformación en la infraestructura vial del departamento de Antioquia. Esta expresión nos gusta utilizarla, pero cuando se merece, y es histórica. Pero ustedes miren ese mapa y miren hacia el centro y todo ha estado alrededor de Medellín, el área metropolitana, y hay unas regiones del departamento que son las más pobres, las que están desconectadas en muchos sentidos. Todos nos queríamos conectar con Medellín, de todo pueblo había que llegar a Medellín, y los caminos se convirtieron en nuestras vías y vamos avanzando, pero esa es una gráfica que muestra en términos viales lo que significa esa gráfica anterior de las desigualdades entre las regiones. Entonces, vamos a entrar a esas regiones y voy a explicar cuál es el enfoque que quiero compartir con ustedes en este momento. Vamos para Antioquia, está esta infraestructura. Nosotros le vamos a poner una palabra aquí para empezar que se llama paz. ¿Qué significa nosotros en el departamento de Antioquia tener paz? Lo primero, la paz implica seguridad. De hecho, y esto también es de destacar y anotar, las condiciones de seguridad en Antioquia han mejorado sensiblemente desde hace más de 10 años. Y si no fuera
por ese mejoramiento de las condiciones de seguridad en Antioquia y en Colombia, pero no estaríamos en el proceso de paz. Eso es muy importante. Nosotros en el departamento de Antioquia hemos mejorado sensiblemente las condiciones de seguridad antes del proceso de paz. Hay regiones, por ejemplo, el oriente antioqueño, que fueron escenario, y aquí saludo a la fuerza pública, ejército y policía que nos acompañan dentro de todo esto. El oriente antioqueño fue escenario de la crueldad de la guerra. Hoy en el oriente antioqueño nosotros tenemos paz, tenemos dificultades de diferentes tipos, pero el avance en la seguridad en nuestro país en este siglo XXI ha sido extraordinario y nos permite avanzar. Y si ponemos la paz, pues vamos a tener mucha más seguridad y nos va a permitir avanzar en el desarrollo. Segundo, institucionalidad. Esas desigualdades sociales que nosotros tenemos entre las regiones están asociadas también con una muy débil institucionalidad en muchos espacios del departamento de Antioquia. El departamento de Antioquia, ustedes vieron, tiene cerca de 6.400.000 habitantes hoy. Es de lejos el departamento más poblado de nuestro país, son 125 municipios, 107 municipios de categoría 6. Dentro de todo eso, nosotros tenemos una fragilidad institucional en muchos aspectos. Una de las consecuencias fundamentales, y Viviana lo mencionó de pasada, cuando hay violencia hay fragmentación. Y el poder de los violentos siempre será encerrar, mantener atrapadas a las comunidades en unos espacios. Romper, cuando se ve y cuando se abren vías de comunicación, rompe en gran parte el poder de los violentos que nos quieren someter. Mientras más nos corten, más nos fragmenten, la institucionalidad va a ser más débil, el desarrollo se concentra alrededor de la vida de la ciudad, del área metropolitana, tenemos ese desarrollo hacia acá, así pasamos muchos de los tiempos de la guerra, pero quedan una cantidad de regiones fragmentadas. Entonces, si nosotros le apostamos, hemos mejorado sensiblemente en seguridad, le ponemos la componente de paz, yo no tengo la menor duda que la implicación para Antioquia va a ser más seguridad que seguimos necesitando y se va a mejorar. Vamos a tener una mayor institucionalidad y tenemos que cambiar la política, porque esa forma de fragmentarse, cuando una sociedad no se conecta, cuando no se conecta en muchos sentidos, pues la ilegalidad y la corrupción hacen su agosto. Para los ilegales y para los corruptos lo mejor es estar fragmentados, bien lejos, para que no vean y tienes espacio. Para los corruptos lo mejor es la violencia, porque mientras más ocupados estemos con la violencia, más capacidad tiene la corrupción que se va filtrando por todas partes. Yo he dicho una y otra vez y vuelvo y lo repito, la corrupción es una banda criminal una empresa criminal, más difícil de combatir que las guerrillas y que las bandas criminales. Y lo estoy diciendo con el conocimiento de lo que significa esa enfermedad que nosotros tenemos en tantas partes y que la tenemos que erradicar. Entonces, dada esa circunstancia, entra este proyecto de infraestructura. Entonces no lo estamos mirando solo, sino decimos, ahora viene la infraestructura, vamos a conectar. Y esto tiene un impacto extraordinario. Antioquia, esas montañas que describía Tomás de Carrasquilla, ese es el lío que nosotros tenemos. Aquí hay mucha agua, oro, que es un problema, que tiene sus orígenes y ha tenido sus bondades y sus dificultades, pero nosotros con este proyecto de infraestructura, Antioquia se redefine. Así pasó con el ferrocarril, así ha pasado con tantas actividades, porque sin duda, y a los antioqueños muchas veces nos decían, ustedes viven en esas montañas y creen que el mundo se acaba en las montañas de Antioquia. Y no es cierto, pero el factor geográfico para el desarrollo de Antioquia ha sido dramático. El temperamento, la forma, tiene que ver con lo que nosotros somos. Y esta infraestructura llega precisa para ser una oportunidad trascendental para el desarrollo del departamento de Antioquia. Pero tenemos que pensar y mirar, no es con lo mismo, sino con una transformación, y ahí es donde empezamos a mirar qué significa esto, porque tenemos y vamos a tener un nuevo desarrollo rural, va a ser muy importante. Y vamos, por supuesto, a mejorar la productividad y la competitividad. Y nosotros sabemos que la educación tiene que ser el motor de la transformación, ya lo vamos a ver en pocos minutos, en segundos. Y, por supuesto, dentro de todo ese proyecto de transformación está la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura. ¿Cómo organizamos todo esto? Desde la perspectiva de entender el desarrollo. Esos son los retos y a eso le estamos apostando. Este es nuestro departamento de Antioquia, visto en las regiones. Río Cauca por la mitad, el río Magdalena, el oriente de Antioquia, el río Atrato y el mar. Aquí hay una mezcla extraordinaria de la naturaleza que tiene todas esas connotaciones. Y sobre todos esos espacios nosotros hemos venido construyendo, porque nosotros no podemos esperar a 2020, Viviana, ni al 2030, nosotros estamos transformando esto ya. Sobre toda esa estructura nosotros estamos construyendo desde hace un buen rato todo lo que tiene que ver con la infraestructura de parques educativos.
Nosotros tenemos que ir recogiendo la educación como la transformación y cómo, sobre todo, usted mire todas esas vías y va viendo que todos los pueblos nuestros los vamos pegando con sedes de la Universidad de Antioquia, con los parques educativos y vamos creando las condiciones para todos esos temas del desarrollo, empezar a entenderlos en el nivel municipal, en el nivel regional. Y nos vamos pegando como Antioquia, nos conectamos por las vías, pero nos conectamos por la educación. ¿Y cómo nos conectamos por la educación? A través de los parques educativos. En cada espacio nos encontramos, aquí veo al director regional del SENA, a Juan Manuel Valdés también, y el SENA hace parte de todo esto, nos juntamos con la Universidad de Antioquia, vamos a mejorar la calidad de la educación en cada pueblo, vamos a llevar toda la tecnología para llegar con toda la información que necesitamos, vamos a hablar de pertinencia de los trabajos, vamos a formar la gente, tenemos el espacio para la cultura, y Antioquia se empieza a cambiar con la infraestructura, pero con la riqueza nuestra que ha sido esa inteligencia y ese talento y la obsesión de un departamento como el nuestro de educarnos. Y empezamos a pegar toda Antioquia, no solo con las vías, sino con la educación a través de los parques y hacemos una arremetida en el sentido de crear unas condiciones para hacer toda una transformación de esta sociedad. Yo quiero, antes de mostrarle estas imágenes, para terminar, quiero hacer un muy breve recorrido para que ustedes se den cuenta cómo vemos nosotros a ese departamento de Antioquia. Acompáñenme. Llegamos por el sur, entramos por el río Cauca, La Pintada, y entramos a una región que se llama el suroeste de Antioquia. Es una región cafetera, es fruto de la colonización antioqueña, no fueron los españoles, fueron los antioqueños saliendo desde el Valle de Aburrá, iniciando esa colonización. Esa región es cafetera. Esa región es turística, esa región tiene unas condiciones, porque va por todo el río Cauca, pasa por toda la mitad, de ser un centro logístico. Y allá tenemos, como una componente central, el programa de cafés especiales que se riega por 94 municipios del departamento de Antioquia. Y los cafés especiales son una forma de entender el desarrollo rural a partir de ahora. Cómo mejoramos las prácticas que teníamos, cómo educamos a las personas, cómo incorporamos la ciencia y la tecnología, porque vamos a investigar todo lo que tiene que ver con la producción de café, cafés especiales. Cómo formamos la nueva generación de jóvenes cafeteros de todo el departamento de Antioquia. 94 municipios de Antioquia son cafeteros. Y por aquí pasamos y recogemos una forma de entendernos con el turismo, la ampliación del área metropolitana, el café, la producción de cítricos, en ese valle fértil del Cauca que pasa por el suroeste. Y llegamos y podemos hacer dos cosas, seguir por el río Cauca para llegar a Santa Fe de Antioquia y seguir hacia Urabá, o nos podemos subir a Medellín y el área metropolitana. No voy a hablar de Medellín y el área metropolitana ahora porque sabemos muy bien lo que significa esta ciudad tan espectacular y lo que significa su integración con el Valle de Aburrá. Pero nos conectamos con el túnel de Oriente, con la doble calzada de Las Palmas a la región del Oriente Antioqueño, y en el Oriente Antioqueño tenemos el plan de integración vial. Y en el Oriente Antioqueño hay desarrollo industrial. Avianca, por ejemplo, construyó y está construyendo el centro de mantenimiento regional, está en el aeropuerto José María Córdoba. Y allá hay desarrollo industrial, hay desarrollo turístico, están las flores, están las frutas, las hortalizas, y los vamos pegando con una nueva forma de hacer la agricultura, que es haciendo cadenas, construyendo cadenas, asociándonos, trayendo los recursos y pegándolos de otra forma distinta. Y si seguimos del Oriente Antioqueño nos vamos y podemos llegar al Magdalena Medio, sobre el río Magdalena. Es crucial lo que se está haciendo, señor presidente, con la navegabilidad del río Magdalena. La necesitamos como Colombia y nosotros la vamos a utilizar. Y todos los municipios que están sobre el río Magdalena van a tener aspectos logísticos, al mismo tiempo turísticos, y esa región del Magdalena Medio, que es la más dispersa del departamento de Antioquia, nosotros tenemos la ganadería, doble propósito, la piscicultura, y vamos pegando cadenas. Todo esto nos va a obligar a asociarnos de otra manera. La violencia no nos deja asociar. Si nosotros vamos a hacer, y nosotros insistimos, la paz se construye en el territorio, es una transformación rural con nuevos modelos de la agricultura, como lo estamos explicando acá, cómo vamos pegando, cómo vamos asociando, y la gente se puede volver a pegar para tener en las vías la posibilidad de llevar sus productos en diferentes escenarios. Y seguimos del Magdalena Medio, y voy a ir rápido aquí, Nordeste y Bajo Cauca. Más violencia imposible. Y vamos a llegar con estas autopistas. En todas esas partes ustedes pueden ver los parques educativos. ¿Cómo llegamos? Es una zona de reforestación. La riqueza ambiental, forestal que tiene el departamento de Antioquia, la más grande, está en toda esta región. Pero al mismo tiempo es la tierra de la minería. ¿Cómo hacemos de la minería una minería bien hecha? Es un reto. Zaragoza, que es uno de los municipios, como señala Viviana, más impactados de todo esto. Zaragoza existe mucho antes que Medellín. Y siempre desde ese momento están en el oro. Y las condiciones de desarrollo hoy son tan precarias como eran hace tanto tiempo. ¿Cómo incorporamos nosotros la minería ambiental desde otra perspectiva para proveer los servicios públicos y la educación que se necesita para hacer la transformación? Allá trabajamos con el SENA, tenemos el Centro Minero Ambiental.
en el Bagre y nos pegamos con la Universidad de Antioquia en el Bajo Cauca, en Caucasia, y vamos pegando todo esto. Esta semana, señor presidente, nos informaron del Ministerio de Salud que nos entregaron los 25.000 millones de pesos que faltaban dentro de la construcción del hospital de Caucasia, que se convierte en un centro de salud para toda una región que interactúa directamente con Córdoba y el Bajo Cauca. Y esa región donde está la minería, donde está la reforestación, donde tenemos los enfrentamientos con las FARC, con el ELN, con las bandas criminales, en toda esa región nosotros estamos entrando y vamos entrando con las oportunidades para permitir conectarnos. Y nos venimos por la parte de arriba y llegamos al norte de Antioquia y nos encontramos un gran proyecto que estamos adelantando con la Alcaldía de Medellín, EPM, y es el proyecto integral de Hidroituango, el agua sobre el río Cauca. ¿Cómo estamos afectando? Del Bajo Cauca, donde tenemos el plan de consolidación, estamos poniendo todas estas medidas para ir recuperando la institucionalidad y quitarle el espacio a los violentos y los corruptos, nos venimos y nos pegamos con el proyecto integral de Hidroituango, que afecta a 12 municipios, donde nosotros, Gobernación y EPM, con Medellín, pusimos 100 millones de dólares adicionales para hacer el desarrollo de todos esos municipios y los vamos pegando. Y nos vamos pegando y llegamos al occidente de Antioquia, donde está Santa Fe de Antioquia, que sigue la vía hacia el mar y es una nueva versión de lo que es toda la agricultura. Y pegamos con las cadenas, y en Giraldo, en esas montañas, están produciendo el mejor café. Y vamos, con esa transformación de los cafés especiales, vamos pegando. Y ya traíamos del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, a esta región, traemos el caucho, el cacao, que se pueden tratar de la misma forma, la piscicultura, la apicultura, y vamos creando cadenas productivas con las personas que han estado por fuera de todo el desarrollo de nuestro departamento. Y llegamos a Urabá. Y entonces, yo recuerdo muy bien cuando Luis Fernando Alarcón me decía, Urabá no da, se no puede ser. Que Urabá no da, pues claro que da, y es la que más va a dar, por lo que está pasando en Urabá. Urabá es la mayor conurbación que va a haber en Colombia. Urabá, el eje bananero, que tiene el banano, que tiene el plátano, que venimos y hemos trabajado con ustedes para el tema del puerto en Turbo, que empieza la licitación a partir de septiembre, y va por esta vía que no se ha hecho construida la autopista, y ya hemos reducido prácticamente la mitad del tiempo para llegar allá. Y nosotros en Urabá, ¿qué estamos haciendo? No vamos a permitir que en Antioquia las autopistas sean para ver pasar y entrar la riqueza, y que quede la pobreza a los lados. Ese es el sentido de todo este estudio. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Pues ¿qué ponemos? La educación, y allá está la sede nueva de la Universidad de Antioquia en Apartadó, una ciudadela, tenemos en Turbo, tenemos en Carepa, tenemos los parques educativos, vamos con el SENA, trabajamos todo eso. ¿Y qué estamos haciendo? Que Urabá no se quede mirando la riqueza, repito, entrar y salir, y la pobreza al lado, sino que Urabá sea protagonista de su propio desarrollo. En este momento que estamos hablando, en Urabá, en este momento hay una acción de la policía, 1.200 personas detrás de un señor, cabeza de una banda criminal en Urabá. Y en ese mismo Urabá, con toda esta cantidad de jóvenes que estamos trabajando, allá decimos, todo joven de Urabá que pase la Universidad de Antioquia le damos una beca. Y nosotros nos estamos enfrentando a la ilegalidad con las oportunidades, transparente, nada de corrupción, nada de la politiquería habitual que va a negociar cada puesto, cada voto. Ahora pasa todo esto, y nosotros tenemos que llegar a transformar, pero tenemos que transformar la cultura de la ilegalidad, tenemos que transformar la violencia, y romper las desigualdades. Y eso es lo que está pasando en Urabá. Entonces, tenemos toda esa transformación. Yo me podría quedar aquí hablando mucho más rato, solamente les voy a mostrar unas fotos de los parques educativos que ustedes ven allá, todos esos puntos, y esa es una forma. Nos pegamos por las vías, nos pegamos por el desarrollo social, nos pegamos por la política en el sentido de transformarla, hacemos de la educación el motor de la transformación, creamos los símbolos, creamos los puntos, y así se transforma nuestra sociedad. Usted es en Vigía del Fuerte, usted estuvo, señor presidente, allá en la inauguración. Ya voy a terminar. Titiribí, café. Támesis, Tarso, Hispania, Uramita, El Santuario, Betania, Chigorodó, Guarne, Peque, San Vicente, Yondó, Anorí. ¿No tengo más? Sí, tengo más. Guatapé, Puerto Nare, Santa Rosa, San Luis, San Carlos, Entre Ríos, y vienen muchos más. ¿Qué hicimos? Estamos transformando esta sociedad, y para eso fue que nos metimos a la política. Muchísimas gracias. Antioquia la más educada.